La verdad sin compasión es crueldad. Buena. La compasión, el perdón, para mí es de las cosas que realmente además tienen un efecto sanador en la persona. Es decir, si no eres benevolente, si no, o sea, te lo llevas tú, el primero. Te llevas ese rencor. De verdad, el perdón es reparador no solo para la persona que perdonas, especialmente para ti que estás perdonando, ¿vale? Y eso es una lectura que a mí me ha costado años descubrirla. Le da sentido las palabras, el poder escucharte mientras reflexiono, si yo ahora mismo me pudiera hablar así, sería como un loro. Entonces ese silencio es mágico. Y esto sucede también cuando meditas. Entras en ese espacio de silencio que es donde surgen ideas y donde surge todo, ¿no? De la nada surge todo. De mí, todo lo que esté aquí encima. Pero lo que hay fuera, que llueva, el arquero, etc., que me deje mi pareja, que me quede sin trabajo, que me vaya bajo un puente, eso no depende de mí. Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de Diario de Estoicos con el gran Alberto Bosquet y el gran, dilo tú. Carlos Oliveira elige vivir. Muy bien, así me gusta. Bueno, como podéis ver los que estáis viendo esto, en vez de estar oyéndolo en el coche o algo, y si no, parar porque es digno de ser visto, como el gran Alberto Bosquet se está dejando un bigote que me recuerda al de mi bisabuelo Pepe, yo creo que se llamaba, y que es auténtico, es como de domador o de estos de forzudo, es el forzudo de circo antiguo, ¿no? Efectivamente, Carlos. Merece la pena que paréis el coche, que hagáis todo lo que estéis haciendo, no es importante. Lo importante ahora es ver este circo, este bigote de circo, porque merece la pena. ¿Cómo lo veis? Pues está empezando, Carlos, porque ahora me toca peinármelo hacia abajo, bueno, es un jaleo. Marta le cuesta darme besos, pero bueno. Tú cuando comas algo, una sopa, una crema o algo, es como tal, sí, sí. Al final es la elegancia del que lleva el bigote. Yo recuerdo que hace unos años, no tantos, que se llevaban las barbas así largas. Adela llegó muy afeitada. Yo no llegué a tener una barba de estas así, ¿no? Pero sí tuve unas barbas ya serias. Y es verdad que lo del bigote, el tal, o sea, cuando comes es un poco incómodo porque tienes ahí. Pero es verdad que te da una personalidad muy especial. Me encanta tu bigote. Nuestro logo, tío, si se te dejaras barba, nuestro logo es totalmente tú. Sí, sí, el logo. Pues yo tenía barbas como ese, como nuestros logos. O sea que, así que nada, Déjatela, tío. empiezo a tener como más canoso y tal y cual, pero bueno, tal. Pero a mi mujer le gusta más así recortadita, así que nada, donde hay patrón no manda marinero. Eso es bueno. Muy bien, tío. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos aquí los autores de dos grandes libros que siempre, que no se nos olvide, ¿no? Tenemos Elige Vivir, bueno, lo siento, empezó por el primero, que no debería haberlo hecho por educación, Elige Vivir del gran Carlos Oliveira y Diario de un estoico tatuado del gran Alberto Bosquet, ¿vale? Y luego hay uno más que acabo de lanzar, pero es así de lamentable, todavía no he tenido en mis manos mi libro físico, porque como estoy en Abu Dhabi, pues hasta que me llega, pues es un problema. Entonces ya hay gente que lo está disfrutando en papel, en Kindle y en otras versiones, y yo todavía no lo tengo, pero ya podéis comprar el libro que se llama Cómo vivir 100 años y disfrutarlo más allá de las zonas azules, de Carlos Oliveira. Tú, Alberto, lo has empezado. Sí, sí, un librazo, o sea, me está encantando. Y de hecho, la verdad que lo he visto por ahí en alguna foto en color y me flipa. Creo que me lo voy a comprar para tenerlo ahí en la biblioteca del box, porque es muy bonito visualmente. Pero yo lo tengo en Kindle, ya sabes que soy más me gusta el Kindle, no sé. Y muy guapo, estoy deseando terminarlo. Yo voy a 50% ya de lectura y estoy deseando terminarlo para poder decirte todos los errores. No, para poder, para poder decirte, para poder hacerte una entrevista, porque me está haciendo reflexionar mucho y me está gustando mucho, tío. Pues muchas gracias, don Alberto. Nada, a ver si otros se animan. Y por último, oye, la comunidad de School, ¿cómo va aquello? Vamos, viento en popa a toda vela. O sea, la verdad es que está siendo un proyecto muy bonito. Ya tenemos algunas personas en el enjambre, en la comunidad de School de Diario de Estoicos. Todos los jueves nos conectamos, todos los días ponemos la frase del día y la reflexión del día. Empieza a haber interacción entre los miembros de la comunidad. Estamos ya promoviendo que todo el mundo tenga su propio diario estoico y lo empiece a rellenar y empezando a dar ideas.
estamos empezando a ayudarnos unos a otros en cosas de lo más variado y de lo más útil. No sé, está siendo una experiencia muy gratificante, así que os animo a los que todavía estáis ahí dubitativos a que entréis en la comunidad de Diario de Estoicos, os deis de alta y empecéis a participar, que es de lo que se trata, ¿ok? Me gusta mucho a mí, o sea, sobre todo cuando entramos los jueves, que tenemos esa reunión de conocer a la tribu, quiénes son, pueden hacernos preguntas, profundizar en todo lo que hablamos aquí ahora, pero lo que mola es que entonces ahí ya profundizan y, oye, Alberto, ¿tú qué piensas, Carlos? Y de tu libro esto no lo sabía y todo. Entonces me parece tan interesante crear este enjambre y enseguida esas sinergias que se están creando unos a otros y nosotros entre ellos de un montón de cosas, ¿no? Y ahora, pues bueno, esto de hecho sale en tu libro, que es el cuaderno de pensar, y lo hilamos con el nombre también de Diario de Estoicos, que es parecido, ¿no? Cuaderno de pensar, Diario de Estoicos. Y decidimos que empezábamos ya esta próxima semana y con la comunidad. Yo tengo aquí el mío, este yo ya lo tengo escrito, o sea, este lo tengo y lo terminé. Y ahora me he comprado otro solo para la comunidad, solo para tener la comunidad, todas esas reflexiones y todo. Lo he traído hoy, Carlos, porque como vamos a hablar de citas estoicas y la verdad que me lo pasé muy bien en el podcast pasado con esas citas, lo he escuchado y he dicho, hostia, qué rollazo tiene este podcast. Y he dicho, mira, mientras tú vas a traer citas estoicas, yo voy a animar a la gente que esto es un diario mío. Más que un diario, estos son frases, insights, que me vienen en momentos de eureka. Qué bueno, tío. Bueno, pues también ahora comentaremos algunas de ellas. Si te parece, vamos comentando vamos alternando una frase estoica de las que yo tengo con alguno de tus pensamientos de tu diario. Perfecto, pues entramos en materia, si te parece, don Alberto. Mira, yo he sacado, además, como siempre, esto es en vivo y en directo, en el sentido de que Alberto no sabe las frases que he sacado yo. Ni idea, vamos. Y eso es parte de la espontaneidad que tenemos oye, son reflexiones, ¿no? Y siempre desde un punto de vista de ayudar a los demás y de compartir cómo vemos las cosas, ¿no? Y muchas veces seguro que nos olvidamos cosas o tú tienes otro punto diferente, pues oye, encantado de que te ayude a reflexionar y punto, ¿no? Bueno, yo he cogido tengo cinco reflexiones de Marco Aurelio, pero que si nos quedamos cortos, anda que no es fácil encontrar unas cuantas más, ya sea de un estoico o de lo que queramos, ¿no? Pero mira, algunas yo ya las conocía y las tenía bastante releídas, pero vamos con alguna de ellas que esta, por ejemplo, a mí la primera vez que lo oí me impactó mucho, ¿vale? Por su simplicidad y por lo profunda que es, ¿no? Que dice así, es de Marco Aurelio, ¿eh? Si no conviene, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Sé dueño de tus inclinaciones, ¿vale? Así de sencilla. ¿Qué reflexión tienes con esto? Buena. Esta es el clásico de, tío, en boca cerrada no entran moscas, ¿no? A mí lo primero que me resuena es a ser muy hombre o ser muy mujer, da igual. O sea, como una persona entera, ¿no? Oye, di lo que toca, cuando toca y ni quieras ser el gracioso, ni quieras ser el guay, o sea, escucha con profundidad a la persona que tienes enfrente y reflexiona, sobre todo reflexiona y puedes estar en una conversación con alguien que tenga profundidad, ¿no? Algo así. A mí, trabajando sobre lo que tú dices, ¿no? Todo el tema de la integridad de la persona, ¿no? El ser íntegro, ¿no? Porque al final dices, si no conviene, no lo hagas. ¿Qué cantidad de cosas muchas veces hacemos que no son convenientes? Y es porque nuestro ego, porque quiero hacerme gracioso, porque, no sé, porque nos cuesta no hacer nada o estar profundos, ¿no? Entonces parece como que tenemos que tener esa hiperactividad continua de contestar, de hacer, de tal. Muchas veces me acuerdo lo que tú muchas veces dices, está todo bien, no hace falta nada, o sea, está bien todo, tranquilo. Esa sensación de hiperactividad de que siempre hay que estar diciendo o haciendo algo. No, el silencio también es una alternativa muy válida, que en este momento y en este mundo el silencio es algo como que asusta a mucha gente porque es tan ausente. De hecho, yo en psicología, que sabéis que estoy estudiándolo, en antropología, uno de los grandes males de nuestro siglo es el ruido, ¿no? Y cómo afecta psicológicamente el ruido y cómo la búsqueda del silencio es fundamental. Esta parte del silencio me parece muy interesante, Carlos. Hay un libro que se llama Elogio a la lentitud y habla de todo esto, ¿no? De cómo elogiar la lentitud en vez de la rapidez.
Y ahí también el tipo también habla sobre esto y me parece muy interesante porque al final si te fijas, esto ya lo he dicho muchas veces, pero para recordar, ¿no? Un libro al final de que se compone de una sopa de letras que tiene espacios de silencio entre ellas. Si tú esa sopa de letras la juntas, es ruido, o sea, no tiene nada. Pero lo mismo pasa con una partitura de música. El silencio que tiene entre cada partitura es lo que le da la magia, Lo que le da sentido. le da sentido, las palabras, el poder escucharte mientras reflexiono. Si yo ahora mismo me pudiera hablar así, sería como un loro. Entonces ese silencio es mágico. Y esto sucede también cuando meditas. Entras en ese espacio de silencio que es donde surgen ideas y donde surge todo, ¿no? De la nada surge todo. Ahí está el famoso libro de Pablo Dors, el de Biografía del Silencio, que es un bestseller absoluto, que aquellos que meditamos o hemos meditado, bueno, cualquiera que se ha aproximado a la meditación un poco en profundidad y lo lee, se siente tan reflejado de esto es así, ¿no? Y es un bestseller absoluto, ¿no? Y además, bueno, a mí es un libro y además es pequeñísimo, o sea, pero es una delicia, ¿no? La parte de la frase que dice, si no es verdad, no lo digas, ¿no? Y la cantidad de veces que yo mismo me veo emitiendo juicios de valor o opinando de cosas que honestamente no sé si son ciertas, ¿vale? Y vivimos en un mundo de las fake news y de que yo muchas veces me han colado, ¿eh? Y he asumido que la noticia no sé qué que he leído era verdad y no era verdad, ¿no? E incluso algunas las he podido hasta difundir. Fíjate lo que ha pasado, no sé qué tal. Y entonces, en este caso, hombre, no había mala fe porque yo pensé que sí era verdad. Pero hay que ser mucho más cauteloso en el sentido de que hay medias verdades, ¿no? Y volvemos a lo de joder, vive en la verdad, ¿vale? No vivas en la media verdad, no te engañes al solitario, no. O sea, de verdad, un esfuerzo por, si no es verdad, no lo digas, ¿no? Si no es verdad, no lo digas. Si no estás seguro de que eso es cierto, no lo digas, ¿no? Y sé dueño de tus inclinaciones, es decir, la tendencia al chismorreo, la tendencia a participar, la tendencia a generar ruido, volvemos al ruido, ¿no? Y eso es muy antiestoico, ¿no? Sí, yo recuerdo que estábamos tú y yo en una conversación con más gente, no voy a decir dónde, pero estábamos tú y yo, ¿te recuerdas? Y que hubo un momento que alguien estaba hablando como, Sí. estaban hablando mal de algo, de alguien, y yo ni sabía ni quién era ese alguien ni qué era ese algo, pero estaba notando esa sensación que tú estás contando. Entonces, yo he llegado a una situación en mi vida que no lo permito. Yo recuerdo que lo dijiste una vez. No sé si fue en esa o en otra, tú dijiste, de todas maneras, vamos a dejar de hablar de esta persona porque no está aquí, no sé qué. Lo dijiste además con mucho tacto. Sí, no sabemos por qué ni qué sentido tiene y hablar así. Y era como que sin darnos cuenta a veces nos ponemos a hablar de algo, que lo que tú dices, que no sabemos ni qué es verdad o no, o emitimos juicios de valor y eso lo único que hace es alimentar la hoguera de las personas que están alrededor. Y se convierte en una frase muy coloquial que es el patio del colegio, que es tú, aquel y tal, y eso no tiene sentido. Yo, por ejemplo, yo en el box tengo una serie de normas no escritas que son de fidelidad, que yo intento aportar a toda mi comunidad en el box. Y yo le llamo que son, siempre digo, no me gusta que en el box se critique a nadie, ni se hable de nadie, ni se ligoteen unos a otros. Me gusta que haya una coherencia con todos. O sea, si viene una chica al box o un chico y es una persona que pertenece a esta comunidad, no me gusta que ningún coach o nadie esté intentando ligar o no ligar. O sea, me gusta ese respeto entre todos y lo intento llevar, o sea, lo intento transmitir. De hecho, hay un nombre que digo con todo esto que es, tiene un nombre, no recuerdo ahora, que siempre se lo digo a ellos, que es el sistema inmunológico del propio box. Hay personas que tienen ese carisma para decir, oye, te voy a poner un ejemplo. Esto pasó ayer justo. Alguien tiró unas pesas al suelo, así bruscamente, y justo al lado estaba un amigo mío, un hermano, Pardo, además le mando saludos, y vi cómo miraba a la persona y le decía, tío, esto no lo tires al suelo. O sea, es ese sistema inmunológico del propio box que te ayuda a que todo funcione bien, y trata por ahí. Qué bueno. ¿Y el otro cómo se lo tomó? Muy bien, porque esta persona que es Pardo es como muy estoico y muy educado y muy, oye, esto no lo hagas así, mejor, mira, las dejas en el suelo. Ajá. O sea, es muy bonito eso, sí. Sí, pues sí, porque es verdad que al final
vivimos en un mundo que gana el que cotorrea más, ¿no? Y dices, oye, esto es de locos, ¿no? De hecho, tú ves la tele y estos programas yo no los veo, ¿no? De cotilleo y cosas de todos estos, que entiendo que sigue habiendo programas de toda esta vaina, y es a ver quién dice la barbaridad mayor, la cosa más histriónica y probablemente la cosa más falsa. Y mucho ruido, ¿verdad? Ruido. Pero, y uno habla encima de otro, y entonces, o sea, yo me acuerdo ya hace años, se nota que estoy mayor, cuando salió, que no sé qué programa era, uno de estos que estaba el Mariña, se llamaba, no sé, de que te cañes, Carmele, y no sé quién, eso era una cosa, tío, pero nadie respetaba a nadie, y era parte del show porque te quedabas como flipando, pero lo peor es que eso, hoy por hoy, es algo que se consume mucho, ¿no? Entonces esa vuelta a, joder, si no conviene no lo hagas, si no es verdad no lo digas, sé dueño de tus inclinaciones. ¿Por qué? Porque tenemos esa inclinación muchas veces a querer ver lo diferente, a querer ver lo histriónico, a reírnos, a casi ponerte con palomitas, a observar y no. O sea, esa búsqueda de la profundidad es muy estoica porque el tiempo es finito. Tienes que dedicarlo a cosas de calidad, ¿no? Y luego esas relaciones que te rodean, muchas personas puedan pensar, pues mira, yo es que en mi grupo aquella persona que critica o la otra interpone, o bueno, pues salte del grupo, o simplemente que no lo permitas delante tuya, o sé una persona amable y coherente para poder invitar a la gente a que no lo haga, ¿no? O sea, no es la excusa del grupo tuyo, porque el grupo solo te espejea lo que tú eres, y si tú estás en ese grupo es por algo. Así que no es excusa, hay que cambiar y tener a gente chula alrededor, gente chula. Como tú dices en el libro, que me gusta mucho esa analogía, ¿no? Que dices pensar bien, ¿no? Genial. Bueno, ¿qué tienes tú por ahí? Bueno, vamos a abrirlo así como esto para si alguien esto lo vamos a hacer también en la comunidad. Pues bueno, yo tengo este libro y lo tengo siempre, tengo varios, algunos son de dibujitos y otros son de esto. Entonces cuando me entra algo que de repente sale ese insight, esa cosa que viene te cae como un cubo, ¡pum! Apúntalo, porque es un mensaje del universo. Entonces yo me los apunto, pero lo hago en forma de haikus. Quiero profundizar en una letra, pero no me pongo a escribir un párrafo, sino algo que en tres frases digas, wow, me quiere decir algo. Así que sí, voy a abrirlo así Sí, La mente entiende, el alma comprende. El alma comprende. ¿Qué te suena con esto? Pues mucho, o sea, claro, o sea, al final y muchas veces cuando hacemos coaching estamos en esa fase, ¿no? Toda la parte racional y toda la parte emocional. Y yo muchísimas veces, y yo ahí me fijo mucho en el body language, en el lenguaje corporal de la gente, ¿no? Cuando le digo, eso que me estás contando no te lo crees ni tú, ¿sabes? Porque, y además lo uso mucho, porque, o sea, si yo le hago una pregunta, de entrada va la parte racional. Y entonces dice, esa me la sé. Y entonces me contesta una movida. Y entonces sigues profundizando. Y me fijo mucho porque a lo mejor le hago una pregunta y el tío está bien, pim, pam, una pregunta. Otra, vale, pam. Le haces una y de repente se empieza a mover en el incómodo, en la silla. O ves que se va haciendo pequeñito, o ves que hay un cambio y dices, aquí hay algo. Y entonces vas pinchando por ahí y ya ves que el tío va entrando en una dinámica de peloteo de esta la devuelvo, y la devuelvo, y la devuelvo, como si fuera tenis. Y ahora dices, oye, tío, esto no, o sea, aquí esto no te lo crees ni tú, y aquí tal. Y entonces ahí es cuando realmente se dice verdad a sí mismo y se da cuenta y dice, pues es verdad. O sea, oye, esto racionalmente es así, pero emocionalmente aquí hay algo que me está costando, ¿no? O, oye, en esto es verdad que tengo una inseguridad, o es verdad que esto me da miedo, o es verdad. Pero a veces, o sea, él ni siquiera era consciente de esto. Tú le haces ver que ahí hay algo que él trata de manejarlo, pues peloteando hasta el fondo como puedes, pero que de repente dice, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Tú cuando la escribiste, ¿qué es lo que te vino? ¿Y por qué la escribiste, este haiku? Así, con lo que tú dices, me ha recordado también cuando he tenido alguna mentoría, me pasa igual, ¿no? Que yo veo como muchas veces, yo lo primero que le digo a la gente es, yo no tengo juicio aquí. Yo no te conozco, no tengo juicio, quiero conocerte, de hecho. Entonces,
quiero ver lo que está en tu mente. Porque tu mente va a contar una cosa, pero tu alma sabe otra. Entonces es lo que tú dices, ¿no? El parloteo va, pero yo lo miro y digo, como tú has dicho, no te lo crees ni tú. Entonces, yo no le digo esta frase, pero sí que digo, o sea, lo que le digo es que en muchas ocasiones le voy a parar y le voy a hablar con profundidad y duro. O sea, ¿qué es esto para ti? No, porque entonces mi padre siempre ha sido muy duro. ¿Qué es duro para ti? Y entonces empiezas a darte cuenta que es su película y es su historia, pero la realidad es el alma. Entonces cuando dice la frase, lo que comprende la mente es una cosa y el alma es otra, el alma comprende, no, es como más profundo, ¿no? El alma, Comprende sin palabras, sin juicio. porque lo siente además. O sea, es esa comprensión de qué quiere decir esto para ti, ¿no? Ujú. Esa es tal cual. Sí, porque además las películas que nos montamos en la perdón, las películas que nos montamos en la cabeza, estudiando también temas de memoria, de psicología de la memoria, eh, nuestra memoria, a corto enseguida pierdes muchísima información y luego se estabiliza, ¿no? Y vas perdiendo muy poca. Pero hay un montón de huecos y lagunas en las cosas que recordamos y nuestro cerebro las va completando para que el flujo sea coherente, ¿no? Y tal. Pero está plagado de errores. Muchos recuerdos que tú tienes no, y en aquel momento yo me levanté y apreté no sé qué. Eso se lo ha inventado. Hay un montón de cosas en tus memories, iba a decir, en tus recuerdos, que hay parte de vivencia real y otra novelada. Que la ha novelado tu cerebro. Y entonces tú reaccionas en función de que esas pelis son reales. Por lo tanto, estás generando reacciones y pensamientos y cosas racionales basado en algo que probablemente ni siquiera es real. Entonces volvemos a que la realidad es diferente de la percepción de la realidad que tú tienes, ¿no? Como realmente tú tienes tu realidad, tu verdad, que no es, o sea, lo mismo, miramos tú y yo ahora mismo una cosa y tú la vas a ver diferente de cómo la veo yo. Y es la misma cosa, ¿no? Entonces, de ahí lo del pensar bien, de ahí el que si todos tratamos de enfocarnos en el hecho objetivo de la cosa, evitamos todas esas cosas que se nos van de madre, ¿no? Y es mucho abrir el alma. O sea, si soy capaz de mirarlas con el alma, soy capaz de mirarlas con la verdad, soy capaz de mirarlas con la ingenuidad y sin juicio. O sea, esa genuinidad de un niño de ver las cosas, de sorprenderte por todo. ¿No? Esto ya me lo sé, que es otra de las cosas que tu cerebro hace cada cosa que ve, ya lo clasifica. Esto lo identifico con esto. Y no le permite verlo con objetividad. Lo permite poniendo una etiqueta y clasificándolo, ¿no? Totalmente, la magia está en el milagro. La palabra milagro a mí me flipa porque para mí milagro es un cambio de percepción. Y es aquello lo veías de una forma y ahora lo estás viendo de otra. Pero esto simplemente puedes estar viendo, justo estábamos hablando tú y yo hoy de algo y de repente yo te he dicho, vamos a hacer esto, y te has dicho, bueno, a lo mejor mañana otra cosa, porque sale, totalmente. Y hay que estar abierto a que puedo cambiar la percepción. Yo, mira, Carlos, me he equivocado tantas veces en esta vida que ahora yo siempre digo, bueno, eso pienso ahora, pero mañana no lo sé. Entonces, ese cambio de percepción a mí me ha pasado, por ejemplo, en alguna autohipnosis, que me han hecho regresar hacia atrás, poner el play en la película, que yo me había contado, como tú dices. Antes has dicho, ¿cómo has dicho la palabra? No me acuerdo de la que he utilizado, ¿no? Una novelada, ¿no? Sí. ¿No? En mi novela, voy a ver qué había en mi novela, me han hecho entrar en la novela, leer la novela y decirme, esto no es así. Entonces, borro la novela, la reescribo y cuando regreso al momento presente, todo cambia. Qué interesante, qué interesante. Eso, un día podemos hablar de todos estos temas de regresiones y de historias, incluso podemos invitar un día a Marta que se una y nos habla de estas cosas, que yo creo que es una experta en esto. Genial. Vamos con otra frase. Sí. El gran Marco Aurelio, acordaros, emperador romano, tío con un poder descomunal. Y fíjate las cosas que escribía, por ejemplo. La dulzura, cuando es sincera, es una fuerza invencible. Que un emperador romano que maneja legiones, que se tiró la mayor parte de su reinado batallando, hable de esto, hable de la dulzura y hable de cuando es sincera es una fuerza invencible,
Me parece algo increíble. ¿Qué te trae a ti? Wow, me ha encantado, ¿eh? No lo había ido nunca esta. Me ha encantado. Mira, me trae a que yo mañana me voy a hacer un retiro de un círculo de hombres, donde vamos a estar con la energía ya absoluta, y el domingo me voy a la mitad de un curso de meditación, donde voy a la energía yin absoluta. Es esa dulzura del amor de la que habla él. Es esa dulzura de que un hombre, una mujer puede ser, o sea, un hombre en este caso puede ser muy masculino, puede hablar de cosas de fuerza, puede hablar de cosas de todo lo que quieras, pero no te dejes la energía más maravillosa y la más poderosa del mundo, que es el amor. Esa es la que mueve el mundo. El amor es la que... Cuando miras las cosas, lo que sea, con amor, todo cambia, tío. Esa es la frase. Porque además en el amor hay verdad. Y hay alma, como tú decías antes. Entonces o sea, es muy difícil, y por eso le habla de que es una fuerza invencible. Es muy difícil discutir o es muy difícil rebatir o es muy difícil luchar con alguien que tiene una postura amorosa hacia ti. Totalmente de acuerdo. Porque tú eso lo ves, por ejemplo, con los niños, ¿no? O sea, no puedes, o sea, si está entregado y pues, o tú le quieres tanto, o sea, no puedes, o sea, no hay, realmente es una fuerza invencible y es la fuerza del amor, como tú dices, ¿no? Y también esa parte de dulzura, de no ser tosco, de ser una persona, pues eso, que sabe elegir la frecuencia, el ritmo, el cómo mirarte, el cómo tal, ¿no? A mí me parece que falta mucho de esto, ¿no? O sea, si tú ves un telediario y ves cómo se tratan en el Congreso de los Diputados o cómo se están tratando ahora Donald Trump y Kamala Harris, esta o ¿cómo se llame? Bueno, no sé, la otra, sí, yo creo que se llama así. Es una barbaridad. Bueno, pero el Congreso nuestro, ¿no? O cualquier político, o lo de Israel, Gaza, o sea, todo. La dulzura, el amor, la verdad, brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Y claro, es torpe, porque es probablemente de las fuerzas más invencibles. Y no somos capaces, de nuevo, tengo que quedar por encima de ti, mi ego, mi no sé qué, mi no sé cuánto. El ego total. El amor, cuando trabajas con el amor de por medio, es que va todo va así. Veo muchas veces lo mismo, cuando hago mentorías y hablas con una persona, es que mi padre, es que mi madre, y yo digo, obsérvalo desde el amor. O sea, obsérvalo desde que te ha dado la vida, desde que no ha hecho nada malo por ti con una mala intención, como tú dices muchas veces, que no hay nada que perdonar. Y obsérvalo con ese amor. Cura tú esa herida, sana tú esa herida. Entonces me parece muy chula esa frase que has dicho, sí. Qué buena, tío. Bueno, vamos con uno al zar de los tuyos. Vamos a ver un haiku de estos, que por cierto, mi segundo libro está lleno de haikus con tatuajes. Madre de Dios, yo ya me tienes asustado que me acabaré tatuando. Esto ya, el día que yo vea eso, ya estoy perdido. Estoy preparando uno que es Elige vivir y estoy buscando... Venga. Abrimos así al azar, venga, que para no elegir. Aquí. ¡Hostia! Este es potente. Mira, para que lo vea la gente que va en coche, que tiene que parar. Mira, son como negros, ¿no? Así sencillos. Y dice, la verdad sin compasión es crueldad. Madre mía, qué buena. Muy buena, ¿eh? La compasión, el perdón, para mí es de las cosas que realmente además tienen un efecto sanador en la persona. Es decir, si no eres benevolente, si no, o sea, te lo llevas tú, el primero. Te llevas ese rencor, te llevas esa, o sea, de verdad, el perdón es reparador no solo para la persona que perdonas, especialmente para ti que estás perdonando. ¿Vale? Y eso es una lectura que a mí me ha costado años descubrirla. ¿Vale? Es decir, venga, yo te perdono, pero si tú no le perdonas de corazón, el resquemor te lo llevas tú. Entonces, hasta que tú realmente le perdonas de verdad y dices que no, que te perdona, que no, es más allá de la expresión de casi como yo te absuelvo de esto, ¿no? O sea, y entonces yo, de verdad, he pensado que el perdón, mucho tiempo el perdón es para ayudar al otro. Yo te perdono, ¿vale? Entonces no sufras ya porque yo te he perdonado. Pero realmente era un acto muchas veces casi de boquilla, pero yo seguía a veces en cosas graves, en tonterías, ¿no? O sea, y seguía con el sapo ahí dentro, ¿no? Y entonces y dices, coño, el que se está comiendo el sapo soy yo. Entonces,
en la medida en que al final dices que no, que vamos a hacer un ejercicio de, oye, yo quiero perdonarle en conciencia a esta persona por lo que me hizo, por lo que sea. Y muchas veces, como tú dices, es tomando perspectiva de, pobre hombre, si lo hizo sería porque pensaba que era lo mejor que podía hacer, o habría que ver qué circunstancia tenía en aquel momento, o se vio con el agua al cuello y entonces me echó la culpa de no sé qué, y tratas, a mí me ha ayudado mucho el tratar de entender al otro o empatizar con el otro, y muchas veces, como tú dices, verlo como hermano y decir, bueno, es que es imperfecto como soy yo, ni más ni menos, y aquí hizo esto que de nuevo desde mi punto de vista es algo que me hirió, pero igual desde el suyo cuando lo hizo no. Entonces todo ese ejercicio de perdón interno, eso es lo que me ha comunicado lo tuyo, ¿no? Y a ver, repítemela porque había más matices. La verdad sin compasión es crueldad. Exacto, porque al final es cruel. Si no hay compasión es cruel para las dos partes, insisto. Porque sigue el retorcimiento de los dos, y eso no me gusta nada. Y luego hay otra parte, aquí esta también la veo con todo lo que tú dices, construyendo, como tú dices, en esa parte es, muchas veces hay personas que es, ya, pero es verdad. Y le digo, yo lo que le he dicho es verdad. Ya, pero tú lo has dicho con una crueldad. Y aunque sea verdad, hay cosas que no se dicen así, de esa forma. Entonces, es como si, por ejemplo, una persona, pues no lo sé, vamos a poner un ejemplo, es que, no sé, pues lo que sea. Y te pasas, ¿no? Y te pasas en 3 pueblos y dices, ya, pero yo le he dicho la verdad. Yo muchas veces me decía mismo, yo le he dicho la verdad. Sí, pero eso es cruel. No tienes que decirle eso. O sea, por ejemplo, una persona que a lo mejor es muy vaga, ¿no? Y le dices, es que eres muy vago, pero es que es verdad. Pero no son formas. Volvemos a la dulzura. Sí, sí. Es decir, el cómo decir las cosas creo que tiene una relevancia importante. Y luego, como tú dices, o sea, lo del el sincericismo, ¿no? Es que yo soy así, yo digo las cosas así. No, tú eres mal educado. Es que eso no... claro. Y además, de lo que se trata cuando tú estás con una persona hablando es... El acto en sí es la comunicación. Y eso genera barreras de comunicación. Total. Es lo contrario a lo que uno tiene que hacer cuando está hablando con el otro, que es, oye, quiero estar en la misma frecuencia contigo y comunicarme contigo. Si yo de repente me empiezo a meter contigo, tú pones una barrera, la comunicación se entorpece, entonces, ¿qué estamos haciendo? Volvamos a la esencia, estamos aquí para comunicarnos, ¿no? Porque si no, no estaría contigo. Entonces, si yo me pongo a insultarte, a decirte no sé qué, tú a priori te pones a la defensiva. Por lo tanto, es que es todo un sinsentido. Es todo un sinsentido. Yo aquí como cuando peleas con tu pareja o con tu mejor amigo o con tu padre, con un familiar y llega un momento que te ves acorralado, entonces dices 4 verdades, que son verdades, crueles. Sí. ¿Qué sentido? Que dices, ya las he soltado, qué a gusto me he quedado. Y dices, no. Y te quedas con que, ya, pero es verdad. No, la verdad sin compasión es crueldad. Está muy bien tirado ese tuyo, ¿no? Y yo recuerdo un par de personas a lo largo de mi vida que le oí decir, yo perdono pero no olvido. Y digo, entonces no perdona. Totalmente. O sea, yo entiendo que uno diga, ni perdono ni olvido. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, ver a Mújica, un político que había matado a su hermano, los de ETA, hace 20 años, y dijo, ni perdono ni olvido. Bueno, es tu decisión. Y lo entiendo además, ¿eh? No te creas que primero no soy quien para juzgarla, y además empatizo, pero se lleva ese sufrimiento él. Claro, tal cual. La flecha se la lleva él en la espalda, sin darse cuenta. Pero que probablemente no se la puede quitar, o necesita mucho tiempo para quitársela, o necesita mucho trabajo psicológico para quitársela. Hay flechas que van muy profundas, ¿no? Y tú y yo tenemos flechas también que dices, oye, yo no sé cuándo superaré esto y si lo superaré, ¿no? Porque son flechas muy dolorosas, ¿no? Pero efectivamente ahí toda esa parte del perdón es reparador y sanísimo, insisto, para las dos partes, ¿vale? No solo para el que perdonas, sino sobre todo para ti, ¿vale? El que otorga el perdón, ¿no? Hay un cuento que cuenta, creo que es Pablo Dors, y habla de cómo iban 2 amigos andando, es parecido a esto, ¿eh? Iban 2 amigos andando y de repente a uno le cae una flecha por la espalda, ¡pam! Y el tío cuando está en el suelo le dice al otro, dice, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo ayudar? Dice, ¿quién ha tirado la flecha?
Y el tío, ya, pero ¿quieres que vayamos al hospital? ¿Te suena? No me viene nunca. ¿Quién ha tirado la flecha? Y dice, no sé, pero te llevo al hospital, pero ¿y de dónde ha venido la flecha? ¿Y cuánta rapidez ha tenido la flecha? ¿Y quién ha construido esta flecha? Y entonces empieza a buscar al culpable de la jodida flecha, sin darse cuenta, y le dices, tío, no tiene sentido esto ahora. Y el caso es que llega un momento que se da cuenta, se mira un momento, y entonces se mira la herida y dice, hostia, y cuando se da cuenta en profundidad dice, es que no hay ni flecha, porque realmente es él que se está haciendo del dolor. O sea, es un poco esto que estamos hablando. Ujú, qué bueno, me ha gustado. Me ha gustado. Vamos con otra. Sí. Venga, yo tengo aquí una del gran Marco Aurelio, todas son de Marco Aurelio hoy, que dice, una sola es la luz del sol, aunque la obstaculicen muros, montes, incontables impedimentos. ¿Qué te sugiere esto? O sea, te la repito, una sola es la luz del sol, aunque los obstáculos, muros, montes, incontables, impedimentos. O sea, es como, la verdad, a lo que a mí me sugiere es, la verdad y el camino es uno. O sea, es verdad que luego vas cogiendo caminos, y sí va a haber un montón de obstáculos, va a haber montes, va a haber tal, pero la luz es la luz, ¿no? Vale. Y siempre va a estar ahí. O sea, viene y el sol sale. Te puedes poner como te pongas. El sol va a salir. Y la luz va a ser una. Y va a iluminar. Puede haber un muro, no sé qué, pero tú sabes que el sol está detrás. Sí, a mí me viene algo así parecido y además como una verdad, ¿no? La verdad, ¿no? Es como hay una verdad que es como cada uno tiene nuestra verdad, cada uno tiene una verdad, un punto de vista, sí, pero si lo profundizas hay una verdad, ¿no? Por ejemplo, el pensar bien, el ser buena persona, es una verdad. Entonces, da igual las cosas que tú, ya, pero es que esto, es que lo otro, es que aquello, sí, pero hay una verdad, hay una... Sin ponerme muy, o poniéndome un poco filosófico trascendental, yo hablaría de la verdad, con mayúsculas, ¿no? De la verdad. ¿Y qué es la verdad? Bueno, pues vete tú a saber. La verdad puede ser un Dios para alguien. La verdad puede ser esa energía superior. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? De la verdad, de lo que es la verdad de verdad, ¿no? O valga la redundancia. Ok, venga. Una buena base, sí. Vamos a ver un haiku por aquí bueno y temazo, ¿eh? Temazo. ¿Lo lees de ahí? Sí. Oh, venga, léelo tú, léelo tú. Dulces son los frutos de la adversidad. Correcto. Y es que efectivamente la adversidad, y lo hemos hablado muchas veces, te hace crecer. Y la adversidad te hace reflexionar. Y una vida, y es uno de los grandes miedos que muchos de los que tenemos niños y los criamos entre algodones, tienes miedo, ¿no? Que es que no crezcan con la adversidad, un mínimo de adversidad mínima para que sobrevivan, sin la frustración, sin el no sé qué, porque dices, oye, igual están creciendo poco, porque tienen que crecer en la adversidad, porque no hay otra. Y quieran o no, van a tener adversidad en la vida, ¿no? Y muchas veces el razonamiento es que quiero evitarle todo tipo de adversidad. Y es un razonamiento basado en el amor, pero es un razonamiento que lo empequeñece, porque no le hace crecer en ningún tipo. Entonces oye, que se vaya a vivir a otro país o que haga no sé qué, le hace crecer. Oye, que tenga que currar para comprarse no sé qué, le hace crecer. Oye, o sea, no sé, que se saque las castañas del fuego en determinadas circunstancias, te hace crecer. Y es cierto que a lo mejor como padre, y no sé, lo estoy enfocando en el padre por lo que me ha venido, ¿no? Te puede hacer sufrir, ¿no? El ver que se está acercando ahí al precipicio y, hombre, igual al precipicio es un poco exagerado, pero dices, se está acercando ahí, igual se quema, pero no se va a quemar vivo. Pero dices, bueno, igual que se quema un poquito, le ayuda a que tal, pero tu tendencia natural es no te quemes. No, niño, apártate, no te quemes. No, no te subas al taburete que te puedes caer, ¿no? Y al final es, oye, igual tiene que subirse al taburete y caerse. Y entonces él aprende y crece que, oye, al taburete hay que subirse con cuidado y el taburete es una altura y si no estoy atento a los pies, me caigo. Y entonces, bueno, es un pequeño aprendizaje, pero es una manera de crecer, ¿no? Con ese ejemplo tan tonto, pero en un millón de cosas. O sea, yo la primera vez que me fui a Inglaterra, yo bueno, con 13 años,
Yo llegué allí, macho, y yo pensé que chapurreaba inglés. No tenía ni repajolera idea. Yo estaba ahí en una familia y yo no me enteraba de nada. Y claro, al cabo de 10 días, pues sí, ya te enteras. O mi primer trabajo fue en un supermercado en Dublín, cuando tenía 21, yo creo que era el primer trabajo así oficial, ¿no? Y cargando patatas, en sacos de patatas. Yo perdí en 3 semanas 10 kilos, para que te, para que te hagas una idea. Y otra semana y pico estuve en congelados. Tú no sabes el frío que pasaba yo ahí, sacando pollos congelados y no sé qué, unas movidas. Pero lo que yo aprendí allí, eso no está pagado. Claro. Claro, lo que aprendí yo allí, yo creo que es un trabajo que me marcó muchísimo de aprendizaje, de salir del cascarón. Macho, búscate la vida. Y con gente con la que curraba, con un perfil muy diferente al mío. Yo tenía 21 años, estaba estudiando la carrera y tal, y la gente con la que estaba currando era gente clase trabajadora normal de un supermercado en Dublín que llevaban 20 años cargando patatas. Y le quedaban otros 20. Y yo iba a estar, no, yo estoy 6 semanas para estudiar inglés. Entonces yo decía, fíjate, aprendí mucho de los diferentes modelos vitales. O sea, aprendí una barbaridad, ¿no? Y si no, y si mi padre o mis padres no me hubieran empujado un poco a, tío, ¿que quieres irte tal? Vale, pero vete currando. Claro, mira si han pasado 30 años y aún te acuerdas, ¿eh? Y me sigo acordando mucho. Y es una experiencia que me encantaría replicar con mis hijas y que no en plan, oye, le he conseguido un curro en una oficina maravillosa en la City de Londres que va a estar allí tal. Bueno, también si puedes en un momento, pero un poquito de realidad y de tocar. Oye, esta es la realidad de la gente, ¿no? De ahí la frase, ¿no? Del dulces son los frutos, ¿no? De la adversidad, porque te llega la adversidad. Nosotros, mira, el primer retiro, el primer círculo de hombres se llamaba Hijos de la Lucha y explicábamos por qué un hombre puede tener una connotación en la lucha y le puede ayudar a crecer. Y este segundo, que es mañana, se llama Forjados en la Adversidad y cómo la adversidad nos hace de crecimiento. Y entonces vamos a tener charlas sobre momentos de adversidad que hemos tenido. De hecho, hay un haiku con esto, de la adversidad, con su tatuaje propio, que es un diamante, ¿no? Yo lo tengo aquí en la mano tatuado. Que el diamante, ¿cómo se forja? Bajo presión. Exactamente, muy bien. Oye, qué bonita metáfora, tío. Claro, se forja bajo presión. Entonces, bajo presión es donde se crean las maravillas. Los dulces son los frutos de la adversidad. Ese es un poco el haiku. De hecho, tú y yo nos hemos forjado mucho en nuestras adversidades. Tú y yo somos como somos por las adversidades que hemos tenido en nuestras vidas. Total. Y tú en tu escala, porque no es la mía es mayor que la tuya, la otra. No, cada uno tenemos las nuestras y cada uno de los que nos oyen también las suyas, ¿no? Pero hemos tenido adversidades, para mí las mías muy heavies, para ti las tuyas muy heavies, que nos han forjado. Yo no sería quien soy sin determinadas adversidades que me han pasado. Y tú ni de broma serías quien eres sin las adversidades que has pasado, ¿no? Entonces forja carácter y da esos frutos, ¿no? Somos esas personas que nos sentimos razonablemente orgullosos de quiénes somos gracias a haber pasado esas adversidades, a tener esos dulces frutos que vienen de aquello, ¿no? Fantástico, me encanta ese tío, muy bien. A ver, ¿qué tengo por aquí? Esta te va a encantar. Seguimos con el gran Marco Aurelio. No malgastes más tiempo argumentando acerca de lo que debe ser un buen hombre. Trata de ser uno. Acción, o sea, no, esto debería ser, yo hablo así, esto es aquí, esto es allá, ¿no? O sea, lee, experimenta, conoce, equivócate. O sea, y sobre todo, hay una palabra que lo hablamos en un podcast que es cuestiona qué es un hombre, cuestiónalo, porque tú tendrás tu propia versión de lo que es un hombre y ve hacia ello. Para mí, por ejemplo, una guía muy grande que he tenido de aprendizaje sobre los hombres son los estoicos. Yo me guío mucho sobre ellos, por muchas cosas que dicen, digo, ostras, qué pensamiento más chulo. Que cada uno coja el suyo, ¿no? Yo, por ejemplo, en este segundo libro también profundizo mucho en la filosofía japonesa y en la filosofía oriental. Pero pienso que todas las... Por ejemplo, estoy viendo ahora una serie que trata de un judío, de un chico, de un hombre que es judío, y me gustan muchas cosas, por ejemplo, el sábado judío, me gustan, o sea, creo que todas las religiones tienen ese punto y que cada uno se cree su propia forma de ser un hombre y sobre todo que sea honesto en cómo lo es, ¿no?
Y sobre todo un poco lo que tú decías de pasar a la acción. O sea, es una invitación a deja de ser un teórico de ti mismo, pasa a la acción, deja no, mira, las buenas personas deben ser así, así. Déjate de historias y sé una buena persona, ¿vale? Pasa al acto, ¿no? Pasa de las musas al teatro, ¿no? Y a mí me recuerda mucho lo que tú muchas veces dices de no pienses, ejecuta, ¿vale? Una vez que ya tienes claro lo que es lo correcto, porque en el fondo muchas veces sabemos lo que es lo correcto y lo que no, de una manera muy instintiva, ejecuta, déjate de teorizar, ¿sabes? Ejecuta, ¿no? Sí. Entonces es ese punto de muestra con tus actos, no con tus palabras, ¿no? De hecho, ya había mi reflexión del día hoy en School iba en esa línea, ¿no? Iba con una frase de Luis Vives que decía que algo como el reflejo de la persona es lo que dice, o son sus palabras. Y yo añadía, no son sus palabras, son sus actos. Son sus actos. Y luego también esto pasa, yo creo que te habrá pasado muchas veces, Carlos, y a mucha gente, que es, sí, yo ya soy muy buena persona, sí, yo ya soy muy hombre o muy lo que quieras, pero cuando tienes que demostrarlo es cuando hay que demostrarlo. Y cuando se te pone la vida delante para decidir quién tienes que ser, es ahí donde tienes que hacerlo. Y aquí hay mucho patinaje artístico. Sí, pero de nuevo, pensemos en positivo pero claro, ante la adversidad es cuando se ve dónde peta uno y quién es el que vale más, quién es el que vale menos, o quién te sorprende en un sentido o quién te sorprende en otro. Incluso tú mismo te puedes sorprender en un sentido o en otro en determinadas circunstancias, ¿no? Y entonces ahí es cuando sale el hombre, ¿no? El valor. Sí, yo he aprendido mucho de esto en mi otra vida y en esta de ahora también. Y antes juzgaba. Yo cuando veía que había una persona que tenía que tomar acción, cuando había que tomarla y ser hombre, cuando había que ser hombre, yo lo juzgaba como, "Buah, no vale", o esta persona lo criticaba, lo señalaba. Y la vida me enseñó y me he ido aprendiendo a hacerlo de diferente forma hasta que he llegado. Te lo voy a poner el caso así rápido, ¿no? Por ejemplo, yo teniendo un box, pues he tenido coaches que cuando me he querido dar cuenta, por detrás han intentado montarse otro box e intentando llevarse a la gente. Y esto me ha pasado 3 veces o 4. Entonces, la primera vez, pues odio, rabia, ira, ¿no? La segunda, un poco menos. La tercera, un poco menos. Y la cuarta ya es como, mira, esto no está bajo mi control. Yo lo he hecho lo mejor posible y lo único que quiero es que esa persona no esté cerca de mí porque a mí no me interesa una persona que tenga ese pensamiento. Y lo has apartado y se lo has explicado. Sí, se lo he explicado. De hecho, te voy a contar una anécdota súper rápida. Uno de los que hubo, que si lo escuchas dirá, joder. Pero sí, yo me enteré de que estaba haciendo un grupito con la gente porque se iban a montar un box a 5 kilómetros de aquí. Y yo dije, ¿en serio? Entonces yo le cogí y le dije, tío, ¿es verdad esto? Sí, no, sí o no. Sí, genial, mira, te doy la mano y hasta aquí queda nuestra amistad. No necesito nada más. Ya está, se fue. Pero no trato de, no, pero perdona, Alberto, no, o no. Sí, claro, perdona, tal. Yo dije, mira, yo no necesito personas a mi alrededor que tengan este pensamiento. Y lo tienes perdonado. Sí, yo me he olvidado porque lo que te digo, hay personas que no están en mi camino con la vibración que yo tengo ahora y yo ni siento odio ni aversión, simplemente no las quiero cerca porque no me aporta nada. Hace 10 años le lo hubiera odiado, ¿no? Pero ahora no. Pero fíjate como mucha gente no es capaz de decir, oye, me aparto o te aparto, ¿no? Entonces sigues con esas relaciones tóxicas de y vuelvo. No. Si no quiero personas que piensen así, pues debería retirarlas, ¿no? Perfecto. Aquí le toca a ti, ¿no? Pero Alberto, tú estarás en la comunidad de School, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no voy a estar? Claro, la comunidad de School, de Diario de Estoicos. Pero ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? ¿Qué estáis haciendo con vuestra juventud? Tenéis que meteros en Diario de Estoicos, la comunidad de School. No es un tema nuestro, es un tema de comunidad. ¿A que sí, Alberto? Eso es, únete al enjambre. Mirando en este capítulo vas a tener todos los enlaces. Te esperamos en la comunidad. Vamos a por una, a ver aquí qué hay. ¡Uf! Esta te va a flipar. Es que esto has... De realidades que no se... ¡Oh! Dale caña. Esta es muy buena, Carlos. El mundo está lleno de realidades que no son verdades y tiene un anzuelo. Que el anzuelo representa ese... ¡Ay! Entonces, es un poco como... Esto es real. El mundo está lleno de realidades que no son verdades. Esto es real porque esto es así. ¿O no? Esto no es tu realidad.
con lo que hablábamos antes cuando hacemos las mentorías y los coachings. Es tu realidad, tú lo estás viendo así, tú estás viendo de esta forma, pero esto no, para mí no es verdad, será tu verdad, ¿no? Claro, y en coaching efectivamente hay muchos anclajes, muchos axiomas, muchas cosas que tú, hoy por ejemplo en un coaching, ¿no? Que este es por ejemplo súper típico, el mucho esfuerzo, o sea, ser una persona honrada implica mucho esfuerzo, trabajar de sol a sol y solo así se consigue un resultado óptimo. Y digo, o no. Claro, entonces, pero su manera de pensar es muy lineal y va así porque se ha criado así, padre que tal, el trabajo dignifica a la persona y entonces no sé qué, y hay que tal. Digo, bueno, sí, no, o sea, es decir, no hay, se puede trabajar la mitad y tal, y volvemos a lo que en un podcast hablamos del salmón, que últimamente me viene mucho, ¿no? El salmón que va contra corriente siempre, tengo que ir, a veces puedes ir a favor de la corriente, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que trabajar 15 horas? ¿Podría trabajar 7 y obtener el mismo resultado? Me parece lícito planteártelo, ¿no? ¿Por qué tengo, o sea, no, es que si trabajo 7, algo estoy haciendo mal? Pues algo tienes un anclaje ahí que hay que revisarlo. Pero todos esos axiomas, todos esos parámetros mentales que tenemos, que son creencias limitantes, son tus verdades, estas que tú dices de estas son las Son realidades que no son verdades, ¿no? Es esa. son creencias, simplemente son creencias y todas esas creencias, vamos, no todas, pero muchas son limitantes. Igual que puedes tener creencias que, por ejemplo, mi creencia que todo el mundo se ríe de la ley de la abundancia infinita, ¿no? La creencia de que la ley de la abundancia infinita como tal es una chorrada, pero que la creencia de que esto no es un juego de suma cero y que hay abundancia, a mí me parece que es una creencia que me aporta, ¿vale? Y sin embargo, todas las creencias que pueda tener son muy limitantes. Entonces, hay que cada uno identificar qué creencias son limitantes, porque para ti esas creencias son verdades como que esto es un bolígrafo. Así es. Entonces, son esas realidades que tú dices, que dices, oye, pues, y muchas veces en coaching lo que hacemos es hacerle ver a la otra persona que su bolígrafo igual no es un bolígrafo, que es un tenedor. Y es un momento bastante sorpresivo de, ostras, pues claro, yo esto nunca me lo había planteado, pero pues igual hay que planteárselo. Cuestiónalo, ¿no? Es como cuestiónalo. De ahí esa poderosa herramienta que es la del firewalk o las técnicas de alto impacto, ¿no? El hielo, por ejemplo. Yo cuando introduzco a la gente en el hielo les digo, mira, mi piel no tiene nada mejor que la tuya, ni porque tener tatuajes va a aguantar más, ni se adapta, ni tiene un proceso... No, mi piel es mi piel y la tuya es la tuya. Lo único que cambia aquí es la mentalidad con la que entro, simplemente. Y el fuego pasa igual, ¿no? La realidad es que no son verdades. Cuando tú y yo hemos atravesado el fuego, cuenta cuántas veces. Es que no, el otro día lo estuve pensando, ¿cuántas veces tuvimos que hacerlo para...? 108, vale, no me acordaba el número. 108 veces tuvimos seguidas, ¿eh? 108 es como los japamalas, esto es un nombre espiritual. Sí, era un número mágico de no sé qué vaina, sí, yo no me acuerdo ya. 108 veces que conste que pasamos seguidas, ¿eh? 108 pasaditas y teníamos una música o un ritual y íbamos ahí haciendo chu, 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 era una cosa... 3 kilómetros, son 3 kilómetros de fuego con paradas de tarr. Pues esto es lo mismo. Sí, pero porque eran como un cuadrado, ¿no? Entonces ¿era un triángulo o un cuadrado? Un triángulo, no me acuerdo. Pero es verdad que cada vez que cambiábamos de ángulo, ese era el momento que descansamos, que nada, que era un trocito de césped así, ¿eh? Y otra vez al fuego. Sí. Esto es lo mismo, ¿no? Tu realidad es que te vas a quemar, tu verdad es que te vas a quemar, pero no es verdad, porque luego pasas y pasan otras cosas, que es muy interesante, ¿no? Y entonces atraviesas esos miedos, atraviesas esos clips mentales que tienes, que luego te van a ayudar a introducirte en otras cosas que tengas miedo y vas a darte cuenta que puedes. Y que tienes el poder de cambiar esas limitaciones. Chulísima esa, me ha encantado, tío. A ver, vamos con una última que tengo yo aquí, luego no sé si nos da tiempo una tuya o no. Esta para mí resume como la esencia del estoicismo, ¿no? Dice, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Total. Lo de siempre, ¿no? Lo que hay fuera no está bajo mi control, esto no depende de mí. Esta es la base del estoicismo, no depende de mí, y como no depende de mí, sí que depende de los pensamientos, la calidad de los pensamientos que tenga
los juicios, depende de mí la decisión que vaya a tomar y depende de mí todo lo que esté aquí encima. Pero lo que hay fuera, que llueva, el arquero, etc., etc., que me deje mi pareja, que me quede sin trabajo, que me vaya bajo un puente, eso no depende de mí. Correcto. De hecho, a mí en esta frase lo que más me ha gustado, porque efectivamente es la esencia de lo que está en tu control y lo que no, es cuando habla de encontrarás tu fuerza. Es decir, en tu mente está tu fuerza. ¿Vale? Entonces, o sea, ahí es donde está la verdadera fuerza. La verdadera fuerza de cambio, la verdadera fuerza de acción, la verdadera fuerza de pensar bien, la verdadera fuerza de todo está ahí. Por lo tanto, no es que te falte un recurso de nada, lo tienes. Lo que dices ya. Entonces, eres rico, eres pobre, da lo mismo, lo tienes. O sea, soy hombre o mujer, da igual, lo tienes. Todos lo tenemos. ¿Vale? Entonces, como todos lo tenemos, muchas veces volvemos a lo de que no valorizas las cosas que tienes o que aunque no te valen dinero, aunque no te... Entonces dices, bueno, pero no lo uso. ¿Por qué no lo uso? Porque como está ahí, pues es que lo tienes. Tienes el mayor recurso de cambio en tu vida, lo tienes de serie incorporado en tu cuerpo. Y ha venido limpio de casa. Es a ver qué apps has ido introduciéndote y has formateado ese móvil, el WhatsApp, te has metido Telegram, ¿qué te has metido ahí para ver quién eres? Porque tú te comportas con eso. Y ahí venimos con la adversidad otra vez. La adversidad es una de las cosas que va a hacer que tu móvil, tu app, tenga una serie de programas que te hagan ser resiliente y fuerte. Totalmente. Y al final, la metáfora esta que dices tú de qué aplicaciones me descargo, de vez en cuando hay que parar y decir, oye, pero ¿qué aplicaciones tengo yo aquí? Sí, sí. Resetea. Resetea. De vez en cuando hay que resetear porque es como el teléfono o sea, de vez en cuando colapsa. Colapsa totalmente. Sí, sí, sí. Colapsa. Claro, y se queda colgado. Entonces, hay que resetearlo, hay que limpiarlo, ocupa memoria, porque esto de que parece que no, yo voy metiendo aplicaciones, no, consume memoria. ¿Vale? El odio consume memoria. El ver chorradas en YouTube consume memoria. El ver no sé qué consume memoria. No, es que tengo ahora 10 minutos. Consume memoria, tío. Entonces, utiliza las aplicaciones que tengas que utilizar, las adecuadas. Y de vez en cuando haces este ejercicio de, oye, estoy jugando al Candy Crush, no sé qué, y dices, ¿pero qué haces tú, tarao? ¿Sabes? O cosas muy raras. La gente hace... Sí. O sea, no sé. O reinicia, ¿no? Coge el móvil, reinicia. ¿Cómo reinicias? Meditación. ¿Cómo reinicias? Silencio. Entonces reinicia y vuelve otra vez a ver Cuaderno de pensar, cuaderno estoico. cuaderno de pensar, las creencias, qué creencias tengo, qué app me he metido y si tiene sentido o no, si es una verdad que es una realidad o no, ¿verdad? Esto es una rueda. Sí, es así, ¿no? Pero efectivamente la reflexión de que, oye, que lo tienes ya de serie y que lo puedes aplicar, la fuerza la tienes, o sea, no me cuentes rollos. Así es. Entonces, no, es que yo nací en una situación, no sé, tú tienes cerebro, ¿no? Tienes mente. Vale, la herramienta la tienes, chaval. Dejémonos también, porque hay una parte que todos siempre, ay, porque yo, pobrecito de mí y tal, todos, en muchas circunstancias nos justificamos, y es que fíjate, mira, ya, deja de darle vueltas y acción, ¿vale? Acción. Es el póker, tienes las cartas, Júgalas. ¿cómo las juegas? Claro, puedes tener mejores o peores cartas de salida, pero de ti depende cómo las juegas. ¿Qué está bajo mi control y qué no? Bajo mi control están las cartas que me han tocado, son las que son, y ahora es ser la mejor versión de mí mismo jugando esas cartas. Correcto. Y puedes ganar la mano con las cartas, por muy malas que sean. Si sabes jugarlas bien, puedes ganar la mano. Y si pierdes, no está bajo mi control, amor fati, amo el destino. Uno tenía mejor baza que yo, pues ya está, he perdido. Ya está, no pasa nada, está bien. Venga, vamos con la última. Sí. Venga, va, una que esté... es que estas son muy fuertes, ¿eh? A ver, esta. Pues esta te va a doler, ¿eh? Me va a doler, vamos a ver qué pone ahí. Lo que no se encuentra, lo que no... Venga, léela. ¡Oh! Y ahí como una especie de cicatriz, ¿lo ves? Sí, ya lo veo. Lo que no sanamos, no se encuentra. 100%. Volvemos a esto de los fantasmas, ¿no? O sea, los fantasmas. Lo que no sanamos, lo que no perdonamos, volvemos un poco, a mí me recuerda todo lo que hemos hablado antes del perdón. No se encuentra.
nos encuentra, ¿no? Y la cicatriz que has puesto, lo que me gusta es que es una cicatriz cerrada. Sí. Porque lo que no está abierto y sigue sangrando. Entonces es importante el cerrarlas, ¿no? Porque si no te va a encontrar, o sea, olvídate, Sangre, va cayendo la sangre, ¿verdad? Y te desangras. te desangras y además no quieres verlo y entonces haces el avestruz. No, meto la cabeza bajo tierra y digo, yo aquí no quiero... Esto no está pasando. Yo muchas veces también en coaching hablo claro, porque me cuenta una movida y digo, claro, a ti te encantaría tener el aparato este de Man in Black que haces así, pum, y esto no ha pasado, ¿no? O los Jedis que hacen así y dicen, esto no. Digo, ya, pero es que hago así y todo sigue habiendo pasado. O sea, no tengo la capacidad de borrarlo. ¿Vale? Sí que tengo la capacidad de perdonarlo. Eso es. Y lo que no has sanado te encuentra también, por ejemplo, yo reflexiono sobre mí y pienso pues muchas veces en la parte que me toca como pues esa herida emocional, ¿no? Sobre todo heridas emocionales, que sobre todo yo me lo encuentro en muchas mentorías y me reflejo mucho en ellos, ¿no? Porque es mi madre me hizo, mi padre me hizo, entonces tú vas con esa herida sangrándote toda la vida, comportándote con me hizo, pobre de mí, y llega un momento que te das cuenta y dices, tío, ya está bien, te va a encontrar esa herida, o sea, ya para, esto ya está todo bien, o sea, no hay ningún sitio a donde ir ni nada que resolver, o sea, cierra y seguimos para adelante, ¿no? Y eso también la cicatriz, el amar tus cicatrices, ¿vale? Porque es verdad que, y de hecho hay una palabra, yo en el Elige Vivir ahora no me sale, en el Elige Vivir hablo de algunos aforismos japoneses también y tal, en el primer libro, y hay una palabra que incluso hubo un cosmético, yo creo que alguna vez lo hablamos, yo creo que era de Shiseido tal, que hablaba del arte japonés de reconstruir un jarrón roto y volver a pegarlo. Vale, pues eso. ¿Vale? Entonces, y es la belleza de la imperfección. Wabi sabi. Sí. Entonces, la belleza de la imperfección, la belleza de la arruga, la belleza de tengo cicatrices y está bien. Porque esas cicatrices son los frutos de los que hablabas antes. ¿Vale? Y existe una tendencia a ocultar las cicatrices. Es verdad. A avergonzarnos de las cicatrices, de las físicas y de las emocionales. Cuando, en el fondo, si somos capaces de enfocarlo como frutos, como dices tú, deberíamos llevarlas como medallas. ¿Vale? Pero de nuevo es uno de esos anclajes mentales que tenemos ahí como, no, hay que ocultarlo. Esto que me pasó... ¿Qué pensarán de mí? ¿No? ¿Qué juicio van a tener sobre mí? Pero cuando tú encuentras tu norte, encuentras tu fortaleza, sabes quién eres, no necesitas pensar así. Yo por eso cuando escribí el libro tuve mi parte de decir, ostras, esto sí o no. Pero luego lo conté con toda claridad y me abría el mundo porque no, o sea, yo ya he pagado lo que tenga que pagar y me considero una buena persona ahora, entonces está bien. Y construyendo con lo que dices, ¿no? Está el wabi-sabi, que es la imperfección, lo bonito que es la imperfección. Y luego está el kintsugi, que es el arte de las tazas, ¿no? Como cuando rompes una taza y la construyes. Tengo un haiku también sobre este tema y un tatuaje que me lo voy a tatuar. Yo me voy a tatuar todo lo del segundo libro, me los voy a tatuar. En huecos, sí. No sé dónde, porque vamos. Porque cuando vea la imagen me va a recordar la reflexión y va a ser como un mapa de mi vida hacia donde tengo que reflexionar de diferentes formas. Y hay una... Pero no te caben, tío, te queda algún huequito. Todo el culo lo tengo sin tatuar. Pero ahí no lo vas a ver, bueno, en un espejo. Claro. En un espejo. No, pero tengo huequitos por ahí. Entonces el libro se compone de haikus muy pequeñitos, una cosita así pequeñitos, pero muy profundos, muy profundos. Y además, Carlos, la esencia del libro es que tiene haikus que son mixtos de filosofía estoica y filosofía oriental. He hecho una simbiosis brutal. Entonces tengo uno que es así pequeñito, que es un jarrón que pone, las heridas sanan. Entonces es esa parte, ¿no? Joder, pues con esto acabamos porque ha sido algo épico. Algo épico. Ha estado muy chulo, don Alberto. Bueno, a nosotros nos lo ha parecido. A ver ahora qué opina nuestra nutrida audiencia. Bueno, pues nada, don Alberto, desearte que tengas un magnífico fin de semana y que hagas, porque nosotros solemos grabar los viernes, que lo sepáis. Luego salen, no sé cuándo salen, depende de la semana. Que tengas un buen fin de semana, que mañana tienes círculo de hombres y el día siguiente curso de meditación. Así que disfruten. Eso es.
Pues nada, elige vivir, Carlos. Ya te presentaré el haiku de Elige vivir cuando me inspire. Muy bien, elige vivir, amigo, cuídate. Venga, cuídate, un saludo.